¿Ya? Aquí estamos viendo la cara palatina por acá. Si es que este diente presenta ese detalle anatómico, estaría más o menos por acá. ¿Qué se llama ese detalle anatómico? El agujero ciego o el foramen caectum. ¿Ya? Es la única pieza dentaria que presenta este detalle anatómico. Este foramen caectum o este agujero ciego es el ingreso a una fosita profunda, ¿ya? Que de acuerdo a la profundidad de este agujero ciego es también el grado de afectación y puede llegar a ocasionar grandes problemas a la pieza dentaria, debido a que en esa fosa profunda puede producirse la acumulación de restos alimenticios que son el inicio de la actividad cariosa. Y por la profundidad de esta fosa, algunas veces es inviable cualquier tipo de tratamiento, ¿ya? Por eso es muy importante la detección precoz de este tipo de alteraciones, ¿ya? Cuando ustedes estén haciendo una revisión odontológica y ven que hay una fosita en esta zona, rápidamente hay que tomar una radiografía para descartar una alteración de formas que se produce en estas piezas dentarias que se conoce con el nombre de descendente o diente invaginado, ¿ya? Que es muy común en estas piezas dentarias, ¿ya? Prácticamente es muy particular de los incisivos laterales superiores. Fuera de eso, también hemos hablado de que después de los terceros molares, estos son los que también tienen mayor frecuencia de variación en cuanto a su forma e incluso a su formación, ¿ya? Porque en algunas ocasiones ni siquiera llegan a formarse, ¿ya? Hay algunas personas que no tienen los incisivos laterales superiores, lo que se conoce con el nombre como agenesia de los incisivos laterales. Agenesia significa sin formación embryológica, ¿ya? Y cuando llegan a formarse, algunas veces estos son de manera muy rudimentaria, formando una especie de dientes muy pequeños, cónicos, que son conocidos clínicamente como dientes en clavica o chavetas laterales, ¿ya? Eso es lo más interesante que podríamos mencionar de este incisivo lateral. Luego, el contorno como tal del incisivo lateral, creo que ya hemos visto todos esos detalles, ahí está, las alteraciones, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer, si nosotros tenemos aquí al lado el incisivo central, qué podríamos notar la diferencia, ¿ya? Entre uno y otro? Por ejemplo, si aquí yo les pongo un incisivo central y les digo uno de los dos es central y el otro es lateral, ¿cuál ustedes apuntarían o qué detalles se fijarían para indicar este es este y este es el otro? Principalmente la silueta y el contorno, ¿ya? Los incisivos laterales son algo más pequeños que el incisivo central y de silueta más delgada, más contorneada y principalmente de ángulos más redondeados, ¿ya? Estas son las principales características de los incisivos laterales. Bueno, vamos a empezar a describir la cara vestibular, ¿ya? Muy parecida a la del central. Si ven el contorno, de hecho se parece igual a una forma geométrica como la de un trapecio, de base mayor hacia incisal y de base menor hacia cervical, notando siempre las convergencias de los lados proximales hacia el cuello, ¿ya? ¿Qué características tiene? Y principalmente en el borde incisal, que a diferencia del central, este podría presentarse de dos maneras. Ya fuera un borde totalmente rectilíneo, pero siempre manteniendo esa característica de ser ascendente, es decir, ser un borde oblicuo, no es un borde recto, sino un borde oblicuo y ascendente desde mesial hacia distal, en caso de que fuera un borde recto. Pero en muchas ocasiones se presenta como un borde con dos porciones, ¿ya? Una porción casi horizontal, que es la porción mesial o una vertiente mesial, y una vertiente distal, que es inclinada, ¿no? Y ya esta es ascendente, es decir, de mesial hacia distal.
Entonces tenemos dos opciones de presentación del borde incisal, que es lo que también lo caracteriza esta pieza dentaria, como una forma de transición entre el central que viene acá. Bueno, esta es una pieza derecha, y aquí vendría el central y aquí vendría el canino. Si se dan cuenta, esta es una forma de transición entre un incisivo y un canino. Y acuérdense eso. ¿Por qué? Por la forma de presentación de su borde incisal. Hacia el lado del incisal o hacia el lado del incisivo se presenta un borde recto, y hacia el lado del canino un borde inclinado, simulando ya la forma tan particular de los caninos. Si ustedes recuerdan, los caninos sí tienen el borde incisal con dos vertientes que forman esa forma tan característica del colmillo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indica este borde incisal de dos porciones, ¿ya? Una forma de transición entre las dos piezas vecinas que están al lado de, o que están en relación al lateral. En dientes recién evolucionados también podemos encontrar las escotaduras, que pertenecen a la separación de los tres lóbulos de desarrollo, ¿ya? ¿Qué otra característica? Similar que el central, o similarmente al central, tienen ángulos dispuestos en diferente posición o a diferente altura. El ángulo mesioincisal notándose algo más agudo, y el ángulo distoincisal en una posición más hacia apical, y es un ángulo más redondeado a diferencia de este otro. No se olviden que estas características son muy importantes para determinar qué lado es mesial y qué lado es distal, en caso de que no podamos ver las raíces, ¿no? Porque en muchas ocasiones lo primero que se fijan para ver si la pieza es izquierda o derecha es la inclinación o la curvatura que tenemos en las raíces. Pero lo primero que tenemos que fijarnos son siempre los detalles anatómicos en la columna, porque incluso en la porción radicular, si bien nos dice la teoría que todos tienen una inclinación hacia el distal, puede haber variaciones. Sin embargo, aquí en la columna no. Las indicaciones son únicas y propias en cada día, ¿ya? El borde cervical, no mucho detalle anatómico, es un borde totalmente curvo, convexo hacia la raíz, es más simétrico, dice que el central. Los bordes mesial y distal, al igual, son convergentes hacia el cuello, son convexos, redondeados, a diferencia del lado mesial, que dice que puede tener una ligera concavidad a partir del tercio medio o en el tercio cervical exclusivamente, ¿ya? Noten el grado de inclinación que tienen los dos lados, siempre más inclinado, ¿cuál? El lado distal, que incluso nos da una referencia que tiene 16 grados de inclinación, tomando en cuenta una vertical, ¿no? Una línea vertical imaginaria se forma 16 grados. Y si este es más inclinado que esta, entonces acá nos podemos nosotros imaginar que forma una angulación entre 13 y 14 grados, es decir, menos de la que existe a este lado, ¿no? Otra característica para identificar mesial y distal. En cuanto a la superficie, también no hay muchos detalles anatómicos, muy parecido a la del central, siempre sobresaliendo sus convexidades, dice, en ambos sentidos, tanto en sentido mesio-distal y en sentido cérvico-incisal, ¿ya? Pero estas curvaturas o estas convexidades son más notorias siempre en el tercio cervical, ¿ya? Porque a partir del tercio medio, ¿no?, encontramos una superficie ligeramente aplanada.